recibe. Y también, bueno, sean bienvenidos todos, hermanos. Gracias por tener ese espíritu. Vamos a continuar, hermanos, vamos directo a la enseñanza. Le pido por favor tome su Biblia y acompáñame ahí a la carta a los Hebreos. Y bueno, hemos estado estudiando estos pasajes, estos versículos. Y mire, el día de hoy vamos a tratar de concluir con el capítulo 2, intentando darle una conclusión a este capítulo para dar continuación al estudio la siguiente semana. Dice la palabra de Dios, versículos 16 al 18 específicamente. Ustedes leyeron desde el 14 para recordar un poco lo que estuvimos estudiando, pero vaya conmigo al versículo 16, Hebreos 2, 16 al 18. Dice la escritura, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Padre, gracias le damos porque nos permite regresar, Señor, a este lugar que ha sido dedicado para cantarle, para adorarle. Gracias porque a través de los cantos podemos recordar esa obra maravillosa que usted ha hecho por nosotros en la cruz. Gracias porque podemos ver sus atributos, su glorificación a través también de esos cantos. Y Señor, le pedimos en esta mañana que su Santo Espíritu nuevamente tome el tiempo a través de este siervo. Señor, deme el entendimiento de su palabra para exponerlo de la mejor manera, rogando, Señor, que mi vida no sea estorbo de ninguna forma. Y Espíritu Santo, ruego que usted sea el que mueva la mente, la conciencia, la voluntad de cada uno de los aquí presentes, y podamos, Señor, no solo recordar lo que ya sabemos o aprender lo que no sabemos, sino sobre todo, Señor, ser practicantes de lo que hemos escuchado esta mañana. Gracias por el tiempo que nos da. Bendiga, Señor, al pastor que estará regresando de este viaje que tiene, y rogamos que podamos tener un espíritu, Señor, en comunión con usted. Le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les recuerdo, la semana pasada no traje las proyecciones. Les digo que tengo ahí un problema con el programa que estoy usando de las ediciones de imágenes. Entonces, nuevamente se las debo. Estoy tratando de solucionar ese problema. Pero tenemos lo más importante, la palabra de Dios. Amén. Entonces, continuamos. Ahí dice la palabra de Dios en el versículo 17 y 18. Me voy recorriendo un poco. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hemos estado viendo en este capítulo, hermano, algunos principios, o mejor dicho, algunas características y puntos importantes del por qué fue necesaria la humanidad de Cristo. Ahora recuerden, tenemos un parteaguas o tenemos un concepto general de lo que es la humanidad y la divinidad de Cristo, pero también tenemos una problemática con algunas ideologías religiosas donde enseñan que Cristo no era o 100% Dios o 100% hombre. Ahora, el escritor de los Hebreos aquí, hermano, recuerde la generalidad del objetivo de la escritura de esta carta a los Hebreos. Y el objetivo general era aclarar la superioridad de Cristo y dejar asentado y dejar como principio general la importancia de quién era Cristo y de quién es Cristo para el creyente. Ahora, estas personas, estos judíos que se habían convertido a Cristo, estos hebreos que habían venido a Cristo, tenían una problemática cultural y tradicional. Esta problemática que normalmente sucede en toda religión, en todo ser humano. Queremos arrastrar o queremos adaptar nuestra antigua vida de fe, por así decirlo, a la nueva. Y los creyentes aquí, en este lugar a los que les estaba dirigiendo el escritor, tenían la problemática de que aunque creían en Cristo, aunque sabían de la gracia, aunque habían sido regenerados por la sangre y habían sido transformados por la misericordia de Dios, ahora tenían una problemática porque todavía tenían problemas de autoridades. Y este problema de autoridades se refería a que ellos todavía querían darle mucha importancia a los ángeles, a los profetas, a los padres de la fe, a Moisés. Por eso en el capítulo siguiente comienza a tratar enfáticamente sobre quién era Moisés y en comparación de Jesucristo. Ahora, por ello el escritor comienza a hacer una aclaración desde el principio.
diciendo, sí, qué bueno que Dios usó esos medios. Qué bueno que Dios usó a los profetas, a los padres de la fe. Qué bueno que Dios usó a los sacerdotes. Qué bueno que Dios usó a los ángeles para llevar el mensaje al pueblo hebreo. Pero hace la aclaración, pero hoy tenemos a Jesucristo. No necesitamos nada más. No necesitamos a nadie más porque no hay otro mediador, porque no hay otro salvador, porque no hay nadie más. Y hace la aclaración. Ahora, conforme vamos avanzando y hemos ido avanzando, el escritor hace una referencia constante y reiterante. Cristo es superior, Cristo es supremo, no hay nadie más, no hay obra, no hay actividad, no hay pensamiento, no es si a mí me gusta o no me gusta, es que Cristo es suficiente, no hay nadie más. En este capítulo 2 estuvimos viendo, y el escritor hace un énfasis, donde nos aclara la importancia y la necesidad de que Cristo se hiciera humano. Ahora, aquí es donde quiero reiterar un poco, porque a veces tenemos una visión superficial de lo que es Dios o de quién es Dios, y creo que es ahí donde empiezan todos los problemas doctrinales. Cuando no tenemos una visión clara de quién es Dios o quién debe de ser Dios en nuestra vida, es ahí donde tenemos un problema en nuestra vida a nivel doctrinal. Porque vamos a considerar muchas veces que Dios es aquel que me tiene que conceder a mí todo lo que yo le pida en oración. Y comenzamos a creer ideologías muy contradictorias a lo que la Escritura realmente dice, como estas frases tan populares que se vuelven de, es que la oración mueve la mano de Dios, es que si tú vienes a la iglesia, Dios te va a bendecir, es que si tú diezmas u ofrendas, Dios va a derramar sobreabundancia, bendición en tu vida. Y vemos en comparativa a la Escritura que todo ello, hermano, en realidad no es así. No es mi oración la que mueve a Dios. Porque Dios es completamente independiente a nosotros en ese ámbito. Él no está ahí, ¿ahora qué me va a pedir el pastor Moy? Lo que tú me pidas, mijo, no. Dios es completamente omnisciente, todopoderoso, suficiente en sí mismo, no me necesita a mí, yo soy el que necesito de Dios, y es ahí donde entra su misericordia y su gracia. Y el escritor aquí quiere hacer un asentamiento de esa verdad diciendo, entiende esto, Jesucristo es superior. Pero surge la pregunta, si Dios es todopoderoso, si Dios es suficiente en sí mismo, si Dios es omnisciente y tiene todos esos atributos divinos, ¿por qué tiene que humanizarse si Él es suficiente en sí mismo? Bueno, porque hay una exigencia de parte de la santidad de Dios, y eso lo hemos estado viniendo a estudiar constantemente. La exigencia de la justicia de Dios, la exigencia de la santidad, cosa que nosotros no podemos tener ni adquirir por nosotros mismos. Y es ahí donde entra la obra maravillosa de Jesucristo, donde la Escritura nos dice que se despoja a sí mismo tomando forma de hombre. Ahora, hemos visto hasta hoy tres cosas del por qué son importantes o por qué es importante la humanidad de Cristo. Y quiero ver si alguien se acuerda de esas tres cosas antes de pasar a la cuarta. ¿Alguien me puede recordar cuál fue la primera razón que vimos de la importancia de la necesidad de Cristo? A ver si se acuerdan. A ver si le están poniendo atención o no. Ya ve por qué es importante agarrar una libretita y apuntar. El miércoles también estamos estudiando. Primero la salvación. No, pero ¿por qué es importante cumplir la humanidad de Cristo? ¿Por qué fue importante o por qué fue necesario que Cristo se humanizara? Y estuvimos viendo cuatro cosas en general. Perdón, tres. Hoy vamos a ver la cuarta. Hemos visto tres hasta hoy. ¿La primera cuál era? No. Ahora, incluye, obviamente, la salvación, la gracia, la misericordia. Obviamente incluye, pero quiero que recuerden la primera razón que la vimos en el versículo 5 al 9. Ahí van todos a leerle. ¿Cuál fue la razón? Bueno, la necesidad principal que menciona el escritor aquí, del versículo 5 al 9, fue, hermano, para cumplir el propósito original del hombre o restaurar la relación entre el hombre y Dios. Esa fue la primera cosa que vimos, del versículo 5 al 9, si quiero irlo apuntando. Pero también, hermano, estuvimos viendo que Cristo tiene que volverse hombre, tiene que encarnarse para poder participar de la muerte en su cuerpo, y obviamente pues de ahí se deslindan varias cosas: tener una hermandad con el creyente, llevar muchos hijos a gloria. Pero la última que estuvimos viendo, que fue muy importante,
que aquí ya entramos al ámbito de todo lo que tiene que ver con la gracia, fue destruir al diablo y liberarnos a nosotros del temor de la muerte. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Ahora, hoy considero, probablemente estoy equivocado, pero creo que del versículo 16 al 18 encontramos la última razón y una de las razones más importantes y maravillosas del por qué Cristo tuvo que hacerse hombre. ¿Alguien me puede decir cuál es? Y el escritor lo enfatiza. El Señor Jesucristo tenía que pasar por vida humana para poder dar el pago de la única salvación posible para Dios Padre. Primera de Corintios 15. Bueno, eso es dentro de, porque estamos hablando del cumplimiento de la exigencia. Ahora, ¿cómo llegó a hacer eso? Dice el escritor, vuelvo a leer, fíjese ahí, Hebreos 2, 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, ¿qué dice? Sumo sacerdote. Sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Ahí viene la resolución. Viene a ser sumo sacerdote para expiar. Entonces aquí encontramos lo que consideraría yo, le reitero, probablemente estoy equivocado porque si somos más analíticos pudiéramos desmenuzar más los pasajes, pero en general considero que la razón del por qué Cristo tuvo que hacerse humano tiene mucho que ver con convertirse en sumo sacerdote para nosotros. Ahora, esto es para hacer una mediación, ya lo hemos reiterado constantemente en los puntos pasados, pero mire, entendamos esto referente a la mortandad que tenemos nosotros. Es verdad que nosotros vamos a enfrentar una mortandad, yo lo mencionaba la semana pasada, pero cuando se trata de Cristo, hermano, es solamente Jesucristo quien tiene el poderío, la potestad o las llaves, vamos a decirlo así, de la muerte, de la vida y del mismo infierno. Yo lo explicaba la semana pasada. Entonces, si estamos en Cristo, si confiamos en Cristo y únicamente en Cristo, no en las obras, no en la religión, no en el pastor, no en la vida espiritual que yo tengo o lo maravilloso que yo tengo en mi inteligencia o la habilidad que yo tengo, no, sino en Cristo y en su obra completa y absoluta, entonces no solamente tenemos la salvación en Cristo, hermanos, sino que ahora tenemos victoria sobre la misma muerte. Para ello se tuvo que hacer algo. Para ello, obviamente lo entendemos, tuvo que existir un sacrificio, tuvo que existir un derramamiento de sangre, tuvo que existir lo que conocemos como la expiación, y a ello, hermano, el escritor a los hebreos hace un resumen, porque recuerde, hay una comparativa que se está haciendo en el escrito. Los hebreos estaban todavía con la credibilidad de que había líderes necesarios en cuanto a la expiación de sus pecados por los sacrificios que hacía el pueblo judío y las tradiciones, y ahorita vamos a ver un poquito de eso. Pero aquí el escritor dice, solamente Cristo fue el que cumplió la demanda y se convirtió en sumo sacerdote. No dice en sacerdote, dice en sumo sacerdote. Entonces, aquí, hermano, este sacerdocio que el Señor Jesucristo emprende o lleva a cabo es a nuestro favor, a favor de los creyentes. Ahora déjenme le hago la comparativa de lo que es un sacerdote, según el Antiguo Testamento, y un sumo sacerdote y sus funciones. El sacerdote ordinario, que eran muchos, era cualquier individuo de la tribu de Leví, en el Antiguo Testamento. Ahorita vamos a ir al Levítico en un momento más. Y ellos, hermanos, los sacerdotes, tenían la función de servir en el tabernáculo, quemando incienso, cuidando las lámparas, preparando los sacrificios diarios y enseñaban la ley al pueblo. Por eso, algunos hermanos de aquí de la iglesia el año pasado tramitaron su licencia de capellanía. Y a veces me he encontrado en situaciones donde me preguntan, y a ver, ¿y tú tienes permiso, tienes licencia? En enero fuimos a Chihuahua. Y cuando íbamos llegando a Chihuahua, hermano, nos paró un retén de estos que están vestidos de policías con tenis, ¿verdad? Y un poquito de miedo. Y íbamos ahí, iba con un pastor, el pastor Sergio, usted lo conoce, y él llevaba su camioneta, pues llevaba una Suburban, digo, y trae placas de Durango.
Y vamos para allá y le dije, ay hermano, ¿en qué dilema nos metiste? Ya nos paran y dice, ¿de dónde vienen? De Jalisco. ¿Y de dónde son? De Jalisco. Luego se asoma, ¿y por qué traes placas de Durango? Le digo, es de la camioneta. Yo iba manejando, es de la camioneta. Le digo, yo no tengo nada que ver, es de. ¿Y a dónde van? Le digo, vamos a Chihuahua. ¿Y a qué se dedican? Y ya le dije, soy pastor, él también es pastor, somos familias que trabajamos en la iglesia cristiana. Y me dice el señor, un señor dice, ¿a poco sí? Dice, ¿y tienes licencia? Y le digo, licencia de conducir, de automóvil, de chofer, de moto, y la licencia de Dios y la licencia de capellán. A ver, bájese. Y ya nos bajaron a todos, hermano. Bajaron a mi esposa, a los niños, a la esposa del pastor Sergio, a sus hijos, abrieron la camioneta y dice, a ver, yo necesito ver tu licencia para ver si es cierto. Y se llevan al pastor Sergio para el otro lado. Y allá va y otro lo entrevista y luego voltea y el policía se regresa y dice, pues que es pastor también. Y luego voltea conmigo y dice, a ver tu licencia de pastor. ¿Y qué saco, hermano? La credencial de capellán. Le digo, aquí está. Ya la ve, Y le dije, uy, sí nos ayudó en algo, la licencia. Y ya dice, no, está bien, qué bueno. Y me dice, oye, ¿pero esto qué es o qué? Y le digo, ¿conoces de la fe? Pues, ya soy católico. Le digo, ¿qué? Le digo, es como ser sacerdote. Le digo, en pocas palabras. Entonces ustedes se encargan de enseñar, de administrar dentro de la iglesia. Le digo, le digo, sí. Ya le regalamos un folleto, una Biblia, tratamos de hablar rápido con él, porque pues era de que les culpamos y vamos, nos revisaron la camioneta y que les vaya bien. Y nos fuimos. No, hombre, hermano, veníamos temblando. Y luego me dice el pastor, ¿viste, hermano? Le digo, ¿qué pasó? Traían tenis. Y bueno, no pasa nada. Le digo, ya Dios nos libró. Le digo, gracias al sacerdocio. ¿Verdad? Entonces, por hacerle un ejemplo, hermano gracioso, cuando hablamos del sacerdote, es aquel individuo que cumple funciones dentro del altar para cuidar, preparar sacrificios y enseñar la ley al pueblo. Eso era en el Antiguo Testamento. Ahora, en la actualidad, pues entendemos lo que dice la Escritura, ¿verdad? Que Dios estipuló y instituyó a maestros, pastores, diáconos, y bueno, también tenemos la devolución de los misioneros. Ahora, ¿qué es el sumo sacerdote? Aquí cambia un poco la cosa y viene bien interesante, porque en el Antiguo Testamento tenemos también la función del sumo sacerdote. Estaban todos los sacerdotes y estaba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, en pocas palabras, hermano, era el líder de todos los sacerdotes, o el que encabezaba el liderazgo de ellos, y él era el único que podía entrar en el lugar santísimo una vez al año. Nadie más podía hacerlo, era él. Y bueno, si usted ha estudiado un poco con el pastor Jerry referente a la historia del tabernáculo y de lo que hacían y los sacrificios, usted se da cuenta de los usos que tenían que hacer. Este individuo tenía que amarrarse algún tipo de campanillas en los pies, lo amarraban en una cuerda, se tenía que meter al lugar santísimo, y si de repente ya no se oía nada, ¿qué pasaba? Pues es que ya se murió. ¿Por qué? Porque él llevaba pecado sin confesar y pues tenían que jalarlo porque nadie más podía entrar, tenían que arrastrarlo para sacarlo de ese lugar. Entonces, el sumo sacerdote, hermano, es aquel individuo en el Antiguo Testamento quien era el único que podía entrar al lugar santísimo y era el único que podía rociar la sangre sobre el arca del pacto por los pecados de la nación. Ahora, usted me dirá, ¿qué tiene que ver eso con la humanidad de Cristo? No se me vaya perdiendo, porque la Escritura de los Hebreos está haciendo una aclaración. ¿Cuál es la función de Cristo y por qué fue necesario humanizarse? Vuelvo a repetir Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Quiénes eran sus hermanos? ¿Quiénes son sus hermanos? Según el contexto mismo, en los pasajes anteriores que estudiamos, nosotros, los hijos de Dios. Entonces, dice, tenía que ser semejante en todo para venir a ser misericordioso y fiel, y hace la aclaración, ¿fiel qué? Sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El comentarista y teólogo William MacDonald menciona referente a este pasaje lo siguiente, diciendo, su humanidad perfecta lo ajusta para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Puede ser misericordioso para con el hombre y fiel para con Dios al mismo tiempo. Su principal función como su sumo sacerdote es hacer la propiciación satisfactoria por los pecados del pueblo. Para llevarlo a cabo, hizo lo que ningún otro sumo sacerdote jamás hizo ni podrá hacer. Se ofreció a sí mismo
como sacrificio sin pecado. Ahí está la clave. Sí. ¿Por qué Cristo tuvo que humanizarse? Bueno, entendemos que tenía que humanizarse para restaurar la relación entre el hombre y Dios, para destruir al diablo, para tener una hermandad con nosotros, para gustar la muerte y hacer esta obra de la gracia. Pero lo que conlleva, hermano, más a profundidad es que Él fue el único que no hizo un sacrificio, sino que Él fue el sacrificio. ¿Nota la diferencia? No, pastor, es que yo confío en la religión. La religión no ha hecho ningún sacrificio meritorio de gracia para ti. Se han hecho sacrificios por mártires cristianos, por supuesto. Usted podrá leer o ha leído, o le invito a que lo lea, El rastro de la sangre. Un libro maravilloso donde nos cuenta la historia del proceso que tuvo que tener sangre en el Evangelio para que hoy usted y yo pudiéramos gustar tanto de las traducciones en nuestro idioma, tanto de reuniones en este lugar sin intervención de los gobiernos y poder tener libertad de expresión religiosa. Pero Cristo no hizo un sacrificio. Él fue el sacrificio. Y es ahí, hermano, donde usted y yo debemos ver a consideración, y lo considero yo en lo personal, una de las razones más importantes de por qué Cristo tuvo que hacerse humano. Porque cuando hablamos de la función sacerdotal, en términos condensados, un sacerdote, en pocas palabras, es un mediador entre Dios y el hombre. Eso es. Ahora, sí, es verdad, vemos en las religiones a los líderes espirituales y ordinariamente se considera a un líder espiritual como alguien que media por el pueblo. Sí, hasta cierto punto es verdad. Está el pastor. Por eso dice la Escritura más adelante que usted debe de obedecer a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Ellos oran por usted. Ellos están al tanto de usted. Están en la semana. Está el hermano, está la hermana, ¿verdad? A lo mejor usted no lo ve. No piense que a veces no lo hacemos, hermano. Hay una hermana ahí en la iglesia, hay un hermano que llega y pastor, pues es que esta semana yo no supe si usted oró o si usted leyó. Y le digo, hermano, para la próxima, antes de ponerme a orar, le voy a mandar un WhatsApp. Hermano, me voy a poner a orar. Le digo, no, hermano, es que mi responsabilidad no es con usted. Yo tengo una responsabilidad sobre usted como líder espiritual de cuidarle, de enseñarle, de guiarle. Pero mi responsabilidad no es con usted, es con Dios. Entonces yo tengo que dirigirme a Dios. Si yo quiero ser usado por Dios, si yo quiero ser un medio, un instrumento de Dios, tengo que consagrarme a Dios constantemente. Ahora, ¿qué es lo que hace aquí la Escritura? La Escritura de los Hebreos hace una aclaración para hacernos la comparativa. Ya se lo mencioné, el sacerdote ordinario y el sumo sacerdote. Pero cuando hablamos de aquel que es Jesucristo, representa, hermano, a Dios no solamente hacia los hombres, sino que también representa al hombre ante Dios. Entonces quiero que note esa claridad del sacerdocio. El sacerdote representa a Dios ante los hombres y representa al hombre ante Dios. Ahora, no me malentienda, ni el pastor Jerry, ni su servidor somos líneas directas con palancas a la presencia de Dios, de decir, Diosito, por favor, está el hermano Jorge necesita un carro nuevo, dáselo, por favor. No, yo no tengo ninguna habilidad para moldear, cambiar o alterar la voluntad de Dios. Ahora, sí tengo que orar por mi hermano Jorge, por mi hermano Mar, por mis hermanos que están en la iglesia y decir, Señor, dale sabiduría, dale entendimiento, dale misericordia, dale gracia, está pasando por este problema esta familia. Yo tengo que hacer esa función, pero mi función, hermano, y la función de cualquier otro sacerdote ordinario es inefectiva ante la gracia salvadora. ¿Me explico? Solo hoy hay uno que hace la función perfecta de mediación entre hombre y Dios y hombre: Jesucristo. Porque Él no solamente es nuestro mediador, sino que Él mismo fue el sacrificio para mediar.
Él fue el que pagó el costo para que usted y yo tuviéramos acceso al trono de la gracia. Él fue. Ahora, mire lo que dice 1 Timoteo 2:5. Un pasaje que usted y yo conocemos o usted ha escuchado. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y en este pasaje, Pablo hace una aclaración de quién es Jesucristo. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice ahí, porque hay un solo Dios. Aclarando desde aquí, ¿quién es el único, divino, completo, excelente, perfecto y eterno? Dios. Uno. Hay uno. Dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres. No es María, no es la iglesia Centro Bíblico, no es la iglesia Vida Nueva, no es el pastor Moy, no es las obras, no es el bautismo, no es el dinero, no es el estatus social, académico o económico, no es la fama, no son los influencers, para que me entiendan los jóvenes pues. No, dice el escritor y hace Pablo una aclaración. Hay un solo mediador entre Dios y hombre, y los hombres. Y hace la aclaración, Jesucristo, hombre. ¿Por qué no dijo nada más Jesucristo? ¿Por qué tiene que añadir Jesucristo, hombre? Porque era necesaria su humanidad para que él fuera capaz de convertirse en un fiel sumo sacerdote a favor de los hombres, en similitud a los hombres y a Dios mismo. No sé si lo estoy revolviendo o esto nos está trayendo más claridad, hermano, pero quiero que comprenda esto. No hay forma, no hay manera. Hágale como usted quiera hacerle, pero si usted no está alineado a lo que Cristo es, sean ángeles, sean dominios, sean principados y potestades, el escritor a los hebreos desde el capítulo 1 nos dijo, hoy Dios nos habla por el Hijo. Ahora, aquí viene algo interesante. El pastor John Piper, un escritor que me gusta leer mucho y escuchar, a lo mejor usted no concuerda conmigo, pero él decía, ¿quieres tú escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta. ¿Quieres tú escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Nada de que Dios me reveló, no. Aquí está, el escritor en Hebreos está diciendo claro, es a través de Jesucristo, y Jesucristo nos dejó su escritura para entender y saber quién es, qué hay que hacer, cómo hay que vivir, cómo hay que desenvolvernos, cuál es la función de la iglesia, cuál es la función de la congregación, cuál es el objetivo del evangelio, cuál es el objetivo de la humanidad de Cristo. Él fue el único capaz, el único mediador. Juan 14:6. Todos lo conocen. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. No, pastor, pero es que yo tengo ahí un altar con San Jerónimo, San Judas Tadeo, Santa Cayetana, la Virgen María, la Virgen de Talpa, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Zapopan, Cristo negro, Cristo resucitado, Cristo del corazón, y esto y esto y esto. Yo tengo mediadores, pero son incapaces. Salmos capítulo 115, 116 y 117 aclara, esos son dioses de madera. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen manos y no palpan. Y dice, y tales son los que los llevan. Iguales a ellos. No pueden ver, no pueden oír. Y aquí el escritor está dándonos una claridad de la eminencia de Cristo, diciéndonos, es Jesucristo y nada más. Solo Cristo es suficiente. No hay otra cosa. Por eso, su encarnación fue necesaria para proveer la clase de sacerdote que necesitamos para presentarnos delante de Dios. Ojo con esto, repito.
Por eso la encarnación de Cristo fue necesaria, para proveer la clase de sacerdote que necesitamos para presentarnos delante de Dios. Una vez llegó una hermana ahí conmigo a la iglesia. Creemos que está en la presencia de Dios. Falleció hace unos años atrás. Pero antes de fallecer, la hermana me invitaba a su casa con un objetivo. Decía: pastor, yo quiero que vaya a mi casa, quiero que hable con mis hijos y mis hijas, porque yo sé que si usted habla con ellos, se van a convertir a Cristo. Y yo dije: no, hermana, le dije, ni yo puedo convertir a mis hijos, ni a mi esposa. Digo, creo que mi esposa es salva, no me malentienda. Pero yo no puedo hacer eso por ellos. ¿Cómo usted piensa que yo lo voy a hacer por sus hijos? Es que, pastor, usted es una persona que está dedicada a la consagración. Y le dije: hermana, todos los días yo tengo que ir a Dios diciéndole: Señor, perdóname. Porque yo no puedo mantenerme en perfección. Yo tengo que ir al Señor y confesar mis pecados. Y tengo un abogado que es justo, a un único mediador, a Jesucristo. Eso es lo que ocupan sus hijos, le dije. Porque yo puedo hablar. Y sí, podemos usar un poquito la psicología y convencer con esa, como decimos, ¿verdad? Con el verbo. Echar verbo y convencerlo. Ay, está bien, voy a ir a la iglesia, pastor. Pero yo, ¿para qué me sirve traerlo a la iglesia si no viene a Cristo? Porque traer a la gente a la iglesia es muy sencillo, hermano. Bueno, allá en los pueblos, aquí en la ciudad creo que cambian un poquito los métodos, pero allá es bien sencillo, hermano. Sencillísimo. Yo puedo salir el sábado y salir a tocar puertas y decir: ven a la iglesia, mañana te invito a una despensa. Uy, hermano, y así voy a tener la iglesia llena para otro día. Y ya les digo: el próximo domingo los espero. Y me van a preguntar: ¿y va a la despensa? No va a venir nadie. Sí. Pero cuando encontramos a una persona que entiende que su necesidad más grande es Cristo, y que no hay nada fuera de Cristo, y que solamente necesita Cristo, esa persona va a decir: yo voy, porque quiero escuchar la voz de mi Señor. Quiero ser edificado, quiero ser confrontado. Oye, hermano, pero es que fíjate que ya no tenemos para poner café. No le hace. Espero que usted no venga por el café que dan ahí atrás. Por la galleta. Qué bueno que dan eso. Pero qué tal que un día que se acabe eso. ¿Por quién venimos? Por el Señor. Y el escritor está haciendo una aclaración aquí. Entiende esto: la humanidad de Cristo fue necesaria para proveer la clase de sacerdocio, de mediación que necesitamos. Y ese es Cristo. Hechos 4:12. Vaya ahí conmigo. Yo sé que muchos lo saben de memoria. Son pasajes evangelísticos muy usados, pero es importante que usted lo lea. Hechos capítulo 4, versículo 12. Voy a leer del versículo 11. Dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 12, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hace 15 días atrás platicaba con una persona ahí en el pueblo, estábamos testificando, y me decía: no, pero es que mira, yo soy fiel adepto a la religión y yo siempre acudo a María porque ella media por mí. Y le dije: estás perdida. ¿Por qué? Le dije: porque tú misma no te das cuenta de lo que le estás diciendo en tu rezo a María. Sí, yo me lo sé de memoria. Sí te sabes de memoria, ¿verdad? La frase que dice: Dios te salve María, llena eres de gracia. Yo: sí es cierto. Dije: ¿cómo puedes esperar tu salvación de alguien que necesita ser salvado?
Mi Cristo no necesita ser salvado. Él se entregó a sí mismo para salvarnos. Los sacerdotes del Antiguo Testamento hacían sacrificios por el pueblo y por ellos mismos, pero este sacerdote perfecto es el que necesitamos, porque no hay otro bajo el cielo, no solamente que haya hecho un sacrificio, sino que también ahora Él es el sacrificio. Él entiende nuestras decadencias y las entiende porque se identificó como hombre en su humanidad, en sus sufrimientos. Pero también manifiesta una perfecta fidelidad de parte de Dios porque Él es Dios mismo. ¿Se da cuenta del beneficio que tenemos de Él como sumo sacerdote? Romanos capítulo 5, versículo 10 al 11. En este pasaje, el apóstol Pablo hace una aclaración de cómo y por quién viene la reconciliación en nuestra vida espiritual. Romanos capítulo 5, versículo 10 al 11. Dice, porque Él siendo enemigo, porque si siendo enemigos, hablando de nosotros, fuimos reconciliados con Dios por las obras que hacemos. ¿Así dice? Perdón, no estoy leyendo bien, hacen falta lentes. Dice, porque fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Somos reconciliados con Dios por Cristo? No porque usted era bien bueno, pastor, yo fui el que fui a Cristo y me reconcilié con Él. ¿Cuándo? Si usted estaba muerto en delitos y pecados, cegado del entendimiento en nuestra mente, atrapado en los deseos de nuestras concupiscencias, dice la Escritura, cegados en el mundo, destinados a la perdición, pero gracias al Señor que tuvo gracia y con su gran amor con que nos amó, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y ahora la Escritura nos dice, a través de Jesucristo hemos sido reconciliados porque hemos recibido la reconciliación a través de Jesucristo. No detalle más. Mire, se lo pongo de esta forma. La Biblia entera identifica y aclara que Jesucristo es el único puente entre la humanidad y Dios. Jesucristo es el único, ojo aquí, Jesucristo es el único calificado para esa tarea. Es el único. Yo puedo ir en oración a Dios por usted, diciéndole, Señor, cuida al hermano, cuida a los hermanos del centro bíblico, pero aún con ello tengo yo que poner mi vida en Cristo y decir, Señor, pero sé propicio a mí, pecador. Cristo no. Porque Cristo es Dios perfecto y el único calificado para la tarea de sumo sacerdote. Por eso fue necesario que Él se humanizara. ¿Se da cuenta del todo maravilloso que es la doctrina de Cristología? Eso es maravilloso. Ahora, vamos a hacer unas aclaraciones. Regrese a Hebreos capítulo 2, versículo 17. Vuelvo a leer. Aquí viene, quiero explicar de parte de la obra del sacerdocio de Cristo. Hebreos 2, 17 dice, por lo cual debía en todo ser semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hay un beneficio, hay un resultado maravilloso, hermano, cuando hablamos del sumo sacerdote de Cristo, y es que siendo Él sumo sacerdote, Él expía nuestros pecados y nos socorre en la tentación. Y esto es maravilloso, porque ningún otro sacerdote puede hacer eso. Ahora, culturalmente hablando, en el Antiguo Testamento y hablando de la cultura judía hebrea, ellos, hermano, tienen en sus festividades sagradas, tienen un día, una fecha especial
que se conoce como el día de la expiación. Yo sé que usted ha escuchado de ello. Ahora, esta celebración o esta fecha se lleva a cabo una vez al año, donde el sumo sacerdote tenía la costumbre de limpiar los pecados de todo el pueblo. También esta festividad es conocido como el Yom Kippur, si lo ha escuchado. Ahora, esta festividad tiene un orden. Levítico capítulo 16, vaya ya conmigo, vamos a ver rápidamente algunos pasajes de esta festividad. Levítico capítulo 16, Antiguo Testamento. Y en este pasaje, Levítico 16, todo el capítulo nos habla precisamente de la festividad del día de la expiación y de lo que tenían que hacer los sacerdotes. Pero quiero leer específicamente unos pasajes, tiene 34 versículos, y todos estos pasajes nos hablan de cómo se tenía que llevar a cabo la expiación. Ahora, ¿por qué le voy a explicar esto? Es importante que usted y yo entendamos el día de la expiación para poder visualizar correctamente el sumo sacerdocio de Cristo. El versículo 7 al 10 nos habla de lo que se tenía que hacer. Levítico 16, 7. Después, porque primero había un carnero sacrificado, dice, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Esta palabra o esta frase habla de uno de los carneros que iba a ser sacrificado, o el chivo expiatorio, para ser sencillo. Dice, y hará traer Aarón al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Jehová. Es decir, en pocas palabras, Aarón elegía a uno para ser sacrificado y al otro para ser expulsado del lugar. Ahorita les vamos a explicar por qué. Dice, entonces la suerte que cayere por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, o este chivo expiatorio, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo al desierto. Entonces, quiero que note aquí algún detalle. Hay 2 machos cabríos, y esos 2 tenían una función en el día de la expiación. Uno era sacrificado, su sangre era derramada, y el otro era sacado del lugar y mandado al desierto para que se perdiera allá, en simbolismo, uno de la derramamiento de sangre para el perdón de pecados, y el otro para la representación del olvido de los pecados de parte de Dios. Mire lo que dice el versículo 20 y 22. Dice, cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. ¿Y qué hará? Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Se lo simplifico. La función que tenían estos 2 machos cabríos, uno, le reitero, era sacrificarlo, derramar su sangre para limpieza del pecado del pueblo. Y el otro, había un simbolismo que se hacía aquí. Aarón ponía las manos sobre él y declaraba todos los pecados del pueblo, imagínense. Y sobre él, sobre ese macho cabrío, venían a caer todos los pecados, y ahora ese macho cabrío era expulsado para que se olvidaran de esos pecados y que Dios olvidara esos pecados. Era una representación ¿de quién? De Cristo. Todo el Antiguo Testamento era algo que tenía que venir a pasar sobre el único sacrificio perfecto, completo y inigualable que era Cristo, el Cordero inmolado. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hebreos 10, 1. Dice ahí, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan.
los sacrificios tenían que hacerse constantemente, año tras año, constantemente, cierto tiempo, porque no eran suficientes. No había perfección en ellos. Pero mire lo que dice el versículo 10 del capítulo 10 al 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Yo no sé si a usted le emociona, a mí me emociona mucho, ¿no? Porque ya no se tienen que hacer más sacrificios. Porque Jesucristo fue el último y perfecto, dice el versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, mi hermano, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mire, hermano, los sacrificios que los sacerdotes hacían y que a veces usted y yo pretendemos hacer no sirven en comparativa a lo que Cristo hizo, porque Jesucristo cumplió satisfactoriamente la función del macho cabrío sacrificado en el altar derramando su sangre, y cumplió satisfactoriamente la función del chivo expiatorio en el que fueron puestos todos los pecados y fueron llevados las cargas al desierto. La diferencia de esos animales que eran representación de Cristo con Cristo es que en Cristo es permanente. Y muchos de nosotros seguimos pretendiendo querer hacer obras mire, hermano, las buenas obras. Usted y yo, dice la Escritura, que fuimos creados para buenas obras, pero no las buenas obras nos salvan ni nos expían del pecado. Ahora que estamos en Cristo y que entendemos tal magnitud de sacrificio, debemos entregarnos a las buenas obras, sí. Pero si usted está pretendiendo ser una persona súper espiritual y aceptada delante de Dios porque usted hace buenas obras y da dinero y misiones y diezmos y viene a la iglesia el domingo en la mañana, en la tarde, en la noche y el jueves y el viernes y el sábado, y usted hace buenas obras y se viste bien y usted piensa que por eso usted es aceptado delante de Dios, está perdido. Porque la diferencia, hermano, es que en Cristo, permanentemente en Cristo, si usted está en Cristo, usted está seguro. Amén. Esta obra maravillosa, hermano, no solamente proveyó una muerte sustitutoria, sino que ahora delante de Dios se ve satisfecho el pecado que nosotros teníamos que pagar a Dios. Su sacrificio de Cristo pudo satisfacer la justicia de Dios y eliminar por completo la barrera de pecado entre Dios y el hombre, porque Jesucristo es nuestra propiciación ante Dios y nuestro socorro en nuestras aflicciones. Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos 3, 25. Voy a leer desde el versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, Romanos 3, 24. Siendo justificados gratuitamente, y reiteramos, ese costo gratuito, hermano, o mejor dicho, eso gratuito fue para nosotros, pero sí tuvo un costo. Y dice, somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25, a quien Dios puso, ¿cómo qué, hermano? Por medio de la fe en su sangre. ¿Sabe qué es propiciación?
Mire, se lo voy a simplificar. Uno de los significados que más me gusta de la palabra propiciación es santificación de la ira. Santificación de la ira. Fue en Cristo en quien la ira de Dios en esa cruz se derramó sobre Cristo, y durante 3 horas y media de oscuridad Dios descargó su justa y perfecta ira sobre el cuerpo de Cristo hasta ser molido. Todo eso porque Él fue un sumo sacerdote perfecto, que ahora nosotros no tenemos que pasar por la ira de Dios, pero ahora nosotros pasamos por el beneficio de haber pagado la ira de Dios, porque Cristo fue la propiciación. Esta obra, esa mediación que Cristo hace, hermano, satisface la santidad y la justicia divina, permitiendo que Dios perdone a los pecadores sin dejar de ser perfectamente justo. Usted y yo hoy estamos de pie y en la gracia de Dios porque tenemos un sumo y perfecto y único sacerdote, Jesucristo, hombre. Yo no sé si usted necesita más razones para decir: Señor, mi vida es tuya. Imagínense a los hebreos en ese momento, leyendo este documento. Ellos pensando que los ángeles, que Moisés, que los profetas, y el escritor hace una aclaración y dice: no necesitas a nadie más, porque no hay otro puente. Solo es Jesucristo. Usted y yo tenemos ese puente, a ese sacerdote, por mera gracia inmerecida. Oremos. Padre, gracias le damos por el tiempo que nos da de su palabra. Gracias le damos por recordarnos, Señor, esa obra maravillosa que usted ha hecho en esta tierra. Despojarse de su trono, despojarse a sí mismo para tomar forma de hombre. Y así, Señor, en su cuerpo, en su sacrificio, en su derramamiento de sangre, en su resurrección, traer reconciliación entre Dios y nosotros. Gracias, porque a través de ello usted puede llevar más hijos a la gloria. Gracias, porque a través de ello usted derrotó al enemigo y quita de nosotros el temor de la muerte, porque ahora la muerte, Señor, solo es un paso a la victoria eterna. Gracias, porque solamente usted, nuestro gran sumo sacerdote, pudo y podrá hacer tal y semejante obra, mediar por nosotros y ser no solamente usted el que sacrifica, sino que usted sea el que se sacrifica. Gracias, porque hoy, Señor, usted ha expiado nuestros pecados, usted ha quitado la ira de la justicia perfecta de Dios sobre nosotros, pero usted tuvo que pagar el castigo de nuestra paz. Pero ahora nosotros tenemos paz para con Dios. Gracias. Gracias, Señor, porque nos permite seguir de pie. Ayúdenos a no olvidar tan tremenda obra y maravillosa obra que usted ha hecho en la cruz. Y le pido, Dios, sea usted con la iglesia, sea usted con cada corazón que está dispuesto a glorificar su nombre a través de sus actividades diarias. Ayúdenos, Señor, más allá de tener una cristología doctrinal clara, Señor, no solamente ello, sino tener una cristología doctrinal funcional en nuestras vidas, entendiendo la verdad, pero viviendo la verdad. Gracias le damos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por obrar en nuestras mentes, nuestros corazones, la obra de usted, Padre. En el nombre de Cristo Jesús.